Hey muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar de compartirles este tema interesante, o vamos a tratar de compartir entre ustedes y yo. Vamos a desarrollar todo aquello que tiene que ver con la democracia. Hemos estado platicando, ustedes en las sesiones anteriores, las sesiones en la clase. Esta es ya la sesión número 9, ¿verdad? Que está en desarrollo, que estamos desarrollando. Hemos compartido en las sesiones anteriores todos aspectos que tienen que ver con democracia, con los sistemas políticos. Hemos hablado de los sistemas políticos comunistas, hemos hablado sobre los sistemas socialistas. Aquí cabe destacar que yo he dicho siempre que una de las razones más importantes, una de las motivaciones más importantes del mundo, de las sociedades, de los pueblos, de las naciones, es querer vivir en democracia y que los derechos de las personas sean respetados. Hay una razón fundamental por qué los pueblos o las naciones o los países quieren buscar un, un régimen político distinto a los regímenes políticos liberales que han estado centrados en la capitalización de sus intereses. Entonces, las sociedades y los pueblos han visto de que realmente los los derechos personales, los derechos, las libertades, han estado siendo violentados esos derechos por estos regímenes. Y no solamente por estos regímenes, sino por los otros regímenes que se establecen. Es decir, esto es como una lucha de contrarios. Así lo planteaba Carlos Marx, la lucha de los contrarios. Entonces, el lado izquierdo le dice al lado derecho: estás mal. Y el lado derecho le dice al lado izquierdo: vos no tenés por qué decirme de que estoy mal. Entonces, en vista de que suceden estas dos situaciones, que es, y vuelvo a repetir, como lo decía Carlos Marx, la lucha de los contrarios. Entonces, en vista que se dan estos dos paradigmas o estas dos posiciones, queramos llamarlo como sea, es importante destacar y preguntarse o autoevaluar, hacer una autoevaluación o una evaluación general de las circunstancias políticas en las que se han venido desarrollando estas sinnúmero de situaciones en base a la situación o intereses políticos de cada sociedad. Y tenemos la democracia. Yo digo, la democracia es evidentemente el, el tipo de, de régimen que puede darle solución a todos los problemas. Pero alguien me preguntaba por ahí: profesor, pero la democracia es un sistema que cada quien lo puede aplicar a su antojo. Sí, tenés algo de razón, decía yo, ¿verdad? Que tenés razón en lo que estás evidenciando, que cada quien puede aplicar la democracia por su antojo, pero esa es la situación, de que si hay países o naciones que se autoproclaman democráticas, pero no aplican los valores verdaderos de la democracia. La democracia en sí es un sistema que también tiene problemas. No hay una verdadera democracia. No estoy diciendo que la democracia que existe actualmente es la democracia que le va a dar solución a los problemas. No, no es eso. Lo que yo trato de decir es que ese valor, ese concepto sociopolítico que está inserto dentro de esa democracia tiene que ser construido bajo
bajo todos los parámetros y valores necesarios y principios que necesita este concepto para que sea valuable en todas las naciones. ¿Ah? Y hacer énfasis y hacer una autoanálisis. Los que tienen el liderazgo político en esas sociedades, hombre, decir, yo no soy una persona que voy a estar toda la vida tratando de desarrollar o aplicar los conceptos mínimos de la democracia si mi democracia no sirve. Tengo que hacerla, tengo que construirla. Bajo el orden político que sea, la democracia funciona, yo sé que funciona. Vos lo puedes poner en el sistema que vos creás, vos lo puedes valorar, vos lo puedes establecer en el sistema, por ejemplo, la república, en un sistema republicano, ahí puede funcionar la democracia. Los griegos demostraron que existe este concepto y que es verdadero. ¿Ah? En una democracia, en un sistema parlamentario, puede funcionar la democracia. ¿Verdad? En un sistema parlamentario puede funcionar la democracia. Es más, en un sistema como el de Arabia Saudita puede funcionar la democracia. Lo único que los que ostentan los poderes políticos en estos regímenes, ya sea liberales, republicanos, etcétera, o monárquicos, no están preocupados en esta situación. Es decir, usan la democracia para otro tipo de cosas, o la usan la democracia, ¿verdad? Como para romper una barrera o tenerla como cortina de humo en el desarrollo político de la democracia. Entonces, la democracia tiene sus características. La democracia puede ser representativa, puede ser participativa, puede ser social, puede ser demócrata social. Yo puedo ser demócrata social, pero no puedo tener valores democráticos. No puedo practicar los valores democráticos. En teoría, la democracia es muy bella. Eso significa, en esta diapositiva que yo ya se las había dado a entender a ustedes en el video de la presentación, dice, la palabra democracia significa poder del pueblo, que viene del griego kratos, demos. Sin embargo, el análisis de la democracia va mucho más allá de su definición etimológica. Eso es lo que me estoy refiriendo. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Estamos claros? Dice Sartori, hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. ¿Se fijan? A eso es lo que estoy... Ahora, luego Bobbio, refiriéndonos a nuestro asunto del tema, con los tipos a los que se refiere Bobbio, dice, Bobbio señala que en términos generales la expresión democracia representativa, esta es una característica o tipo de democracia. La democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin. Cierro comillas. Entonces, el ejercicio de la democracia de representación consiste en delegar en una persona o en un grupo de ella la toma de decisiones. Claro, cierto está que no todo un país de 7 millones de habitantes va a estar tomando decisiones, eso estamos claros. Un país con 7 millones de habitantes no va a tomar decisiones, ¿verdad? En las decisiones que tienen que ver con los intereses, con el interés nacional, con los problemas que hay dentro de la sociedad, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas, asuntos políticos, asuntos de
de las necesidades básicas de la población. Entonces, en función, en esa dirección es que deben de trabajar, no importa quién esté en el poder, eso es obvio, porque cada país tiene su cultura política participativa o su organización política, pero no está pegado en el cielo, como dice, ejercitar la democracia como es, aplicar los tipos de democracia como son. O sea, la democracia no debe ser simplemente una democracia liberal. La democracia puede ser liberal. La democracia puede ser como la que practican los cubanos, ¿verdad? La democracia puede ser como la que practica Venezuela. La democracia puede ser como la que practica Corea del Norte. Lo que pasa es que lo que hace Corea del Norte no es democracia. Tener a un hombre ahí toda una vida no es democracia. Entonces se le debe dar espacio y oportunidades. El principio de la alternabilidad del poder, el principio liberal ese es parte de la democracia liberal, ¿estamos claros? Y se tiene que aplicar en todas aquellas democracias que se definen como liberal. No necesariamente tiene que aplicarse una democracia que diga, bueno, yo voy a estar aquí para toda la vida y no me importa lo que está. Es posible, pues, que esté uno, que pase toda una vida hasta que se muera, el que quiere estar en el poder, pero tiene que aplicarse una democracia donde tengamos participación todo mundo y no solo uno. O sea, no tiene que existir en una democracia, no tiene cabida lo que es la unipolaridad. En una democracia tiene que tener cabida lo que es la tolerancia, el respeto, el derecho a escuchar a tu adversario, plantear su punto de vista y no recriminarle por el hecho de que no sea político o que no tenga ninguna actividad política dentro de organización política, por eso no lo va a recriminar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es lo que realmente se puede evaluar como una democracia participativa, como una democracia está básicamente en los regímenes democráticos. O sea, la democracia puede ser directa o indirecta, no es necesariamente que los pueblos o las naciones tengan representación en un parlamento. ¿Estamos claros? Entonces, esos son los dos tipos de democracias que pueden estar desarrollados. O sea, los dos tipos de democracia son, una es directa y la otra es indirecta. El poder se ejerce a través de intermediarios cuando la democracia es directa. ¿Ah? O esta tiene su nombre, es representativa. Se ejerce mediante representantes. Entonces, esto es propio de las democracias modernas, ¿verdad? Los regímenes democráticos. Todos los regímenes democráticos son regímenes que están dotados de distintos principios para poder desarrollar el sistema político que ellos evalúan para el desarrollo de los, de la, por decirlo así, del sistema democrático. Los regímenes no democráticos podemos decir que no son democráticos. Es decir, un régimen no democrático es aquel que no cumple, no ejercita los principios de la democracia. Los regímenes no democráticos se caracterizan por el ejercicio del poder de manera monopolista, sin límites, sin control. Lo realiza una sola persona, por ejemplo, Corea del Norte. Pero existen distintos tipos de regímenes no democráticos, ¿verdad? Existen los regímenes totalitarios, los regímenes, digamos, autoritaristas, etcétera. Todos estos regímenes de carácter no democrático existen. Ahora, estos regímenes, quiero decir
no pueden siempre llevar el título de regímenes no democráticos, porque pueden ser democráticos. A mí, tal vez puede estar teóricamente yo errado, pero pueden tener una, una, una opción democrática. Entonces, el totalitarismo tiene un sentido amplio y uno estricto. Eh, y todo esto es base a una teoría. ¿Estamos claros? Es decir, si los liberales piensan de que el totalitarismo no es un sistema político viable para la convivencia y el respeto de los derechos, ¿verdad? Pero yo digo que sí podrían practicar lo que son los principios democráticos. Por eso es que yo digo, la democracia es el único término, el único régimen que puede romper con las diferencias. ¿Estamos claros? Es cuestión de terminología, ¿verdad? Entonces, el Estado, los rasgos básicos de estos regímenes son que el Estado tiende a regimentar la totalidad de las relaciones que se dan entre el ámbito público y el ámbito privado. El Estado tiende a controlar toda la mayor parte posible de los aspectos de la vida individual. Esto es así, estamos claros. Tiene aspectos positivos. Hay libertad este, hay participación, hay distribución justa de los recursos, podría decirse. ¿Estamos claros? De estos tipos. Existe una economía centralizada. La ideología del gobierno oficial es impuesta de manera incondicional y coercitiva para la totalidad de la población. Así se caracteriza. Entonces, dentro de la democracia liberal existe lo diferente, existe lo que es el pluralismo, ¿verdad? Eh, en los sistemas democráticos liberales existe lo que se puede llamar mentalidad frente a ideología. Es decir, no hay una ideología común que pueda ser total para toda la población, sino lo que existe es un pensamiento racional respecto a X o Y asunto político o público dentro de una sociedad. Es decir, en los regímenes totalitarios existe lo que es la ideología oficial, mientras que en los regímenes autoritarios solo existe una mentalidad generalizada que sirve para justificar el régimen, porque los regímenes autoritarios no necesariamente tienen que ser totalitarios, o no necesariamente tienen que ser solamente de la ala izquierda, porque los autoritarios también pueden ser dentro de la derecha o el liberalismo, porque allí es donde puede darse también esta situación. ¿Estamos claros? Entonces, todo esto existe el ejercicio del poder en los sistemas de representación es, digamos, muy importante que en los regímenes democráticos es donde se entiende que el pueblo gobierna por el pueblo, que es lo que también practican los regímenes socialistas, por decirlo así, donde dicen que el pueblo es el que gobierna, como en el caso nuestro, el pueblo presidente. Entonces, esto de lo que la democracia pueblo y el kratos el poder, de esta manera la democracia es una forma de gobierno. Es un modo de organizar el poder político. Allí está el detalle. No necesariamente yo te pueda decir, mira, vos no seas autócrata, no seas totalitarista. No, yo no puedo decir eso. No le puedes dar una muestra de modelo político a otro país mientras vos estás haciendo lo que querés ser en tu modelo político. No puede ser así. Entonces,
ellos van a tratar de hacer un modelo político distinto al que vos tenés. Entonces, la democracia quiere decir gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo. No en todas las épocas se ha entendido lo mismo por pueblo. Entonces, por ejemplo, en la época clásica, pueblo no significaba lo que significa en la actualidad, pues. Entonces, para los clásicos de la Grecia helénica, democracia significaba un conjunto de ciudadanos, ciudadanos de Atenas, que se consideraban iguales entre sí, en tanto que compartían una ciudad-estado, compartían una capacidad, una atribución en la que carecían el resto de los habitantes de esa ciudad. Por ejemplo, los extranjeros no tenían ningún derecho. Entonces, existe lo que es la democracia antigua. La población se concentraba en ciudades pequeñas, polis. Esto definía las características de estos sistemas de gobierno, por ejemplo, en Grecia, pues. Las ciudades pequeñas, Grecia, Atenas, Esparta, los hombres participaban directamente en las decisiones y las decisiones tenían que ser consensuadas. Esto es lo que yo me refería cuando yo hace una sesión, yo les decía a ustedes, existía el consenso, una democracia por consenso, es una democracia participativa, pero no significa que una decisión por consenso en una decisión es una decisión total, no, eso no significa eso, es bastante característico pues de todo eso. Entonces, en este sentido, para hacer frente a las nuevas características, las democracias modernas se fundamentan en dos principios elementales, la representación política y el principio de las mayorías. En esos dos principios, la democracia, las características fundamentales de la democracia. Es decir, la representación política es un instrumento para resumir los intereses sociales, canalizar las demandas de los gobernados, estructurar un gobierno que respuesta a los requerimientos de las personas. ¿Estamos claros? Y el principio de la mayoría postula que en ausencia de la unanimidad, el criterio que debe guiar a la adopción de las políticas, la decisión política es la de la mayoría de los participantes. En la democracia se fomenta el pluralismo, la participación política plural, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones auténticas, se respeta el principio de mayoría, existe un Estado constitucional. Dicho de otra manera, en una democracia existe lo que es el Estado de Derecho, el respeto a la autonomía de las instituciones del Estado. ¿Estamos claros? Ese es un Estado. El gobierno, el Estado, el gobierno central se dedica a administrar los bienes del Estado de una manera plural, no de una manera excepcional. Y así de esa manera se va dando y se van estableciendo parámetros importantes de desarrollo de los principios de la democracia. Es decir, los tipos y las características de esta democracia básicamente es esto que yo les estoy desarrollando. Siempre que existan estas características se estará en presencia de un régimen democrático, donde existe soberanía popular, ¿verdad? Donde existe la soberanía popular del Estado moderno, por ejemplo. ¿Qué más? La ciudadanía, se respetan los derechos, hay igualdad política, ¿verdad? ¿Qué cosa es igualdad política en una democracia? Eh, es donde ustedes y yo tengamos los mismos derechos y seamos iguales ante la ley. Eso es igualdad política. ¿Estamos claros? En la democracia representativa cada persona tiene un voto y todos los votos valen lo mismo. Así, el voto de un aristócrata tiene el mismo valor que el de un burgués. Y el voto de un
capitalista tiene el mismo valor que el voto de un campesino o de que un obrero. Entonces, eso es igualdad política. No todo mundo tiene que estar encima de sobre todos los demás desde el punto de vista político. Entonces, debe de existir la tolerancia política en una democracia. O sea, aquí hay realidades políticas. En el mundo hay realidades políticas. En Estados Unidos tiene una democracia liberal, esa es su realidad política. Los demócratas no pueden negar a los republicanos, ni los republicanos no pueden negar a los demócratas, y van a haber una gran lucha sincronizada en hacer desaparecer a los demócratas porque a los republicanos les da la gana de hacerlos desaparecer. No es así. Entonces debe existir el grado de aceptabilidad, aunque no me parezca. ¿Ah? Entonces, aunque no te parezca, puedes aceptar la diferencia dentro de aquel conglomerado sociopolítico que exista alrededor tuyo. Vos podés escuchar que no les parece a ese conglomerado la forma como se va llevando los destinos de la nación. Entonces vos tenés derecho a expresar en una democracia de representación o de participativa. Entonces, dentro de una democracia representativa es indispensable el ejercicio de la representación porque en ella recae la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una de las ventajas de estos regímenes. Entre ellos se encuentra la representación, la periodicidad de las elecciones, libertad de opinión pública, etc. Todo esto tiene que ser valuado en una democracia también debe existir lo que es la opinión pública, la libertad de opinión. Como claro, no se requiere que los representantes actúen de acuerdo a las necesidades o a los deseos del pueblo, pero tampoco pueden ignorarlos, deben de escuchar las quejas, por decirlo así. Como le decían le decía los asesores o los diputados al César, su majestad, el pueblo requiere de su atención. ¿Estamos claros? El pueblo requiere de su atención porque hay muchos problemas que hay que resolver en la sociedad romana. Entonces lo que decía el César es que para qué los tengo a ustedes, ¿verdad? Para que le den respuesta a la sociedad. Eso quería decir. Y estoy hablándole en un sistema político donde hay un monarca, pues. Pero lo que estoy planteando ahí es que el Senado le decía al monarca, haga presencia en el Senado porque ahí le vamos a presentar los problemas que necesitan de su atención. Y obviamente es una razón, porque los del Senado no podían tomar decisiones que las tenía que tomar el emperador. ¿Me explico? Aunque él diga de que para qué están los diputados, para qué están los ministros, para qué están cualquier representante dentro de ese sistema, pero hay decisiones que las tiene que tomar, ya sea el monarca, el presidente o el ministro, el primer ministro o qué sé yo. Entonces, pero sí tiene que tomar esa decisión él. No necesariamente tiene que ser el parlamento. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un consenso, tiene que haber un juicio mediante la discusión de todos los asuntos que aquejan al pueblo, dijo ¿cuáles son las características de los mecanismos de la democracia semidirecta? Porque existe lo que es la directa, la indirecta y la semidirecta. Tenemos el plebiscito, tenemos el referéndum, ¿verdad?
tenemos la revocación de mandato, tenemos la iniciativa ciudadana. Esas son prácticas democráticas que las puede hacer cualquier tipo de sistema político, indistintamente sea este liberal o de izquierda. ¿Por qué un sistema de izquierda no puede aplicar un plebiscito? Bien lo puede hacer. ¿Por qué un sistema de derecha o liberal no puede aplicar un plebiscito también? Debe construirse, por ejemplo, se busca conocer si los ciudadanos aprueban o rechazan una acción del gobierno. Por ejemplo, ¿se deben de construir carreteras? Sí. ¿El gobierno debe subvencionar la compra de buses para los concesionarios del transporte público? Sí. Eso se hace a través de un plebiscito, ¿verdad? El referéndum es, es una actitud, una acción meramente política. Funciona a través de una votación en la que pueden participar todos los ciudadanos. ¿Ah? Se deben aprobarse las reformas a la Constitución que anexan un Estado al país. Esa es un referéndum. ¿Tiene que salirse a Inglaterra, Inglaterra del Brexit? Sí, ese es un referéndum. La revocación de mandato, puede seguir el ciudadano a través de una votación universal, decide si alguno de los gobernantes debe permanecer en el cargo. Sí, esa es una revocación de mandato. Puede estar en ambos regímenes políticos. No hay que verlo satánicamente de que eso no se puede hacer. Se puede, claro que sí. Entonces, pero esas son las características. Esto está en teoría. Estas son las características generales de los mecanismos. Sus rasgos específicos dependen de la legislación de cada país. Dependen de la legislación de cada país, del sistema que esté gobernando el país. ¿Estamos claros? Esto es todo en teoría, muchachos. Nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 11, porque ya la sesión número 10 es la sesión del examen. Y les deseo pues suerte en el examen. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.